Bueno, pues ahora tenemos a Jon Esquer, que repite también por segundo año consecutivo, con una ponencia súper interesante, maternidades neurodivergentes, violencias y pérdidas silenciadas. Ella es psicóloga clínica y trabaja actualmente en el Centro de Salud Mental de Arrasate, perteneciente a Osakidetza, a Salud Mental de Guipúzcoa. Tiene formación específica en psicología perinatal, trauma, apego y duelo. Es socia de Esku Hutsik y actual presidenta de la Asociación Española de Psicología Perinatal. Adelante, Jon. Bueno, muchas gracias. Voy a poner aquí el cronómetro para ir en tiempo. A ver si puedes pasar. No. A ver. ¿Abajo le da? A ver, vale. Muy bien. Vale. Bueno, muchas gracias a María Escuchi por invitarme, segundo año, como ya ha dicho. Me ha pasado lo mismo que me pasó el año pasado, que cuando me invitó dije que sí, porque yo digo que sí, y luego dije, ¿y ahora qué cuento yo, qué tengo que contaros, ¿no? Luego me di cuenta que no era tan importante lo que yo tenía que contaros, sino a quién le quería dar voz que no la tuviera, ¿no? Por eso el año pasado hablamos de trastorno mental grave y maternidad, y este año, hoy vamos a hablar de maternidades neurodivergentes. No sé si os ha pasado que mi título ha quedado ambiguo. A mí al principio me pasó y también le pasó a Google, que cuando intenté buscar información sobre las maternidades neurodivergentes, lo que me encontré fue que había mucha información sobre cómo maternar cuando el diagnóstico de neurodivergencia era la del hijo, pero que había muy poca información sobre cómo las mujeres neurodivergentes maternaban. Entonces ha sido, pues al igual que el año pasado, un auténtico trabajo de arqueología casi, de buscar información sobre esto. Este es un poquito el índice de lo que vamos a hablar. Voy a intentar introducir súper brevemente este tema. Disculparme también porque si bien es cierto que algo que he aprendido es que los profesionales tienen muy poquita formación, pues yo también, y aunque estoy en ello, es un tema del que no me considero para nada experta. Teniendo en cuenta que casi el 20% de la población es neurodivergente, y aquí somos unas 100 personas en la sala, pues por lo menos 20 de vosotras lo sois, lo sepáis o no. Entonces, antes de nada, yo estoy aprendiendo, disculpar si en el lenguaje me equivoco, si no acierto, ¿vale? Hablamos son términos que igual a veces se mezclan, entonces hablamos de neurodiversidad, entendiendo una neurodiversidad como las diferencias por el simple hecho pues, de ser humanos, ¿no? No nos esperamos que 2 hígados sean iguales, no nos esperamos que 2 personas sean iguales, somos altos, bajos, más o menos peso, pero a veces nos esperamos que 2 cerebros funcionen de la misma manera, ¿no? De hecho, el sistema educativo así lo considera también. Pero no es así. Nuestros cerebros funcionan de manera diferente por el hecho mismo de ser humanos. Entonces hablamos de una persona neurotípica cuando dentro de esa normalidad social, estadística, consideramos que a nivel cerebral se funciona de una manera típica. Típica, insisto, para el momento actual, social y estadístico. Pero hablamos de neurodivergencia, de ese 20% de la población en la que su cerebro funciona de manera diferente, divergente. Insisto, esto considerando nuestro contexto social, el momento actual. Cuando hablamos de neurodivergencia, ¿de qué hablamos? Bueno, hay diferentes clasificaciones dependiendo de a qué literatura nos vayamos. En general, consideramos las neurodivergencias los trastornos del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dislexias, dispraxias, altas capacidades, autores que incluyen otros, pues como la enfermedad mental en general o daños adquiridos, síndrome Tourette. Me veréis que utilizo mucho sus dibujos porque he considerado que es que lo explica 1000 veces mejor de lo que lo vaya a hacer yo. ¿Qué es y qué no es el autismo? Hemos hablado de que hay diferentes tipos de neurodivergencias. Es verdad que muchas tienen muchos factores comunes. He decidido centrarme en la sesión de hoy más en hablar del autismo. Fijaros que si hablamos de autistas, no sé qué es lo primero que os viene a la mente. Las que sois así viejunas de mi edad, igual lo primero que os viene es Rayman, ¿no? Y fijaros aquí donde estamos poniendo ya el imaginario. Primero un hombre, un niño, un varón, y luego un autismo severo de grado nivel 3, ¿no? O nivel 2.
¿Qué ocurre con esto? Que no tenemos referentes en nuestra mente de cómo es ser autista y ser niña, pero tampoco tenemos referentes de cómo es ser autista y ser mujer. Entonces, nos falta mucha información sobre esto, ¿no? ¿Qué es y qué no es el autismo? Es una condición del neurodesarrollo, es una condición, no es una enfermedad, no se cura, no se pasa, que tiene características propias, que tiene fortalezas, que tiene debilidades. Hay muchísimo estigma, muchísimo estereotipo, ¿no?, alrededor de ser mujer y ser autista. De hecho, una de las frases que más se escuchan es, pues no pareces, ¿no? Como si eso de alguna manera fuera algo positivo. Fijaros que yo en la carrera lo que estudié es que el autismo pues lo encontraron estos dos señores que eran Asperger, de aquel que dio el nombre al autismo, que ya no existe como tal diagnóstico, ¿no?, y Leo Kanner. Ellos fueron los que descubrieron esto del autismo. Pero resulta que 15 años antes esta señora, ¿no?, Grunia Efimova, ya había hablado del autismo y además lo había hecho mejor. Mejor porque había dividido por sexos, porque las características diferenciales, mejor porque había dicho que había que hacer una intervención global a nivel social, educativo, familiar. ¿Qué pasó? Pues que era psiquiatra judía, ucraniana y mujer. Joder, lo tenía todo. No le hicieron ni puñetero caso, claro. Y luego cuando pensamos en trastorno del espectro autista, pensamos en esto, ¿no?, en una línea en la que uno se sitúa como ser más o menos autista. Pero más bien se ve así, ¿no? Hay diferentes facetas en las que uno puede tener más o menos niveles, ¿no?, y más o menos dificultades. Como os decía yo, que me perdonéis el lenguaje, y es que es así. ¿Cómo hablamos de una persona autista? Decimos autista, persona con autismo, trastorno del espectro autista. Bueno, encontramos muchas definiciones. A mí me gusta, y esta es a nivel personal, la que hizo ella, ¿no?, Elisabeth Janet, y decía que a ella la agredía la expresión persona con autismo, ¿no?, como que hubiera que especificar que además que uno era persona, ¿no? Y terminaba ya diciendo, bueno, al final lo importante es que hablemos del autismo, y eso es lo que voy a intentar yo hacer aquí hoy, hablar de las mujeres autistas. Claro, ¿cómo es la maternidad en las mujeres autistas? Pues es diferente porque tiene sus Fijaros que lo que resulta menos reto es la parte más importante, que es la del vínculo con el hijo, ¿no? A nivel sensorial, como podéis comprender también, pues es abrumador. Sabemos que la maternidad tiene sus gratificaciones, sus deseos, que tiene un valor social, que conlleva nuevos roles, que conlleva cambios a procesos cognitivos, cambios a nivel cerebral. ¿Cómo afecta todo esto a las mujeres autistas? Pues afecta sobre todo, o conlleva mayor complejidad para ellas si se dan estas otras cosas, ¿no? La soledad. Fijaros el reto que puede ser para cualquier mujer el hecho de ir al parque y relacionarse con otras mamás, hablar, estar, compartir. Esta parte para muchas mujeres autistas es muy complicada. La literalidad, ¿no? Las consultas médicas, las consultas con los sanitarios, como muchas veces damos por hecho a la hora de estar enfrente del paciente cosas, ¿no?, que se sobreentienden. Para una mujer que es literal, esto se queda fuera de su rango. Entonces hay cosas que no van a registrar, ¿no? ¿Qué sabemos de los estudios que se han hecho sobre las madres con TEA? Que tienen mayor incidencia, mayor riesgo de ansiedad, depresión, dificultades sociales, aislamiento. Lo que sí que se sabe y lo que me gusta resaltar es que, a pesar de todo esto, las mujeres con TEA siempre saben actuar anteponiendo los intereses de sus hijos por encima de todo. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Hablábamos, ¿no?, de la autora, de Grunia, que se le juntaban todos estos factores, judía, psiquiatra, mujer. Pues a estas mujeres se les unen todos estos factores, ¿no? Se da esta interseccionalidad en ellas, en las que múltiples características hacen que tengan un nivel mayor de exclusión, injusticia social,
Ellas son mujeres con un diagnóstico de autismo, son autistas y además son madres. O sea, tenemos ahí esa, ¿no? Esa triple discriminación, esa interseccionalidad. ¿Qué sabemos de las violencias que sufren estas mujeres? Pues poco. Si no sabemos casi nada sobre ellas, pues sobre las violencias que se ejercen sobre ellas, menos. No hay estudios específicos que nos hablen de esto, sí que hay estudios generales sobre discapacidad y la violencia. Lo que sabemos es que son poblaciones especialmente vulnerables para que la violencia sea ejercida sobre ellas. A muchos niveles. Los porcentajes de violencia sexual son tremendos, del 70 al 75%. 2/3 de ellas, además, podemos clasificarlo como abuso sexual infantil, menores de 18 años en muchos casos. Y también están más en riesgo para sufrir violencia machista, embarazos no deseados y todo lo que sabemos que eso conlleva. Si no la seguís en Instagram y otras redes, me gusta mucho cómo escribe, Neurodivina y punto. Sara Codina escribe en su libro este párrafo que ella, en primera persona, recibe el diagnóstico de autismo a los 40 años y decía que confirmo que una mujer autista está expuesta a todas las violencias. No conozco a ninguna que no haya tenido un intento de suicidio, que no haya sido víctima de algún tipo de agresión. Es mucho decir, ¿no? Pero si vemos los datos, estamos ahí. Claro, si están expuestas a todo tipo de violencias, pues la violencia obstétrica también entra ahí, ¿no? El año pasado ya hablé de ello, pero voy a nombrarlo por encima. La esterilización forzada era hasta el año 2020 permitida en España. Y hablamos del trastorno mental grave el año pasado, pero las mujeres con discapacidad, las mujeres neurodivergentes, han sido en su mayoría focos de estas intervenciones, ¿no? ¿Y cómo viven el embarazo y el parto? Bueno, os decía que tienen características propias. En el momento del parto, que es uno de los momentos donde mayor violencia obstétrica se puede infringir, las mujeres con autismo tienen una sensibilidad sensorial modificada. Imaginaros si ya es incómodo para cualquier mujer estar en un paritorio con luces, sonidos, gente que entra, gente que sale, si eso es imprevisible, si ya a cualquier mujer la abruma, a una mujer autista pues le resulta de verdad muy difícilmente tolerable. Hay riesgos de que haya disociación, de que se vuelvan no verbales. Muchas mujeres como pues les ocurre esto, aparentemente pueden estar tranquilas cuando no es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, os ponía algún estudio más, pero voy a pasar porque como os decía, lo que quiero es oírlas a ellas. Este es un pasaporte que ha creado la National Autistic Society, que es un pasaporte de salud en el que la mujer autista, antes de ir a sus consultas médicas, puede rellenar, y aquí especifica pues, la forma en la que de preferencia de comunicación, sus preferencias sensoriales, cómo le gustaría ser tratada. Esto que vale para el autismo vale para otras muchas cosas, y esto que vale para la atención sanitaria en general, pues es perfecto que lo tuviéramos, ¿no?, durante el parto. Y los duelos perinatales, hablábamos esta mañana también, ¿no?, de los duelos en plural. ¿Qué sabemos de los duelos en el autismo? Pues que no hay muchos estudios, que lo que sabemos es que probablemente tenga sus características propias, que probablemente el duelo conlleve un aumento significativo de la sintomatología autista, que pueda haber más, bueno, aquí lo he puesto en castellano, ¿no?, más apagados sensoriales, colapsos. Lo que sabemos es que llevan el duelo a su manera. Os ponía este dibujo que yo creo que explica muy bien, ¿no?, el shutdown autista, el meltdown o el burnout, que al final son sintomatología autista, y cómo esta puede, en momentos de desregulación, como puede ser el duelo o como puede ser una intervención violenta, cómo puede desorganizar. No voy a entrar ahí para poder escucharlas, porque lo que me pasó es que, como os digo, intenté buscar mucha información y me encontré con poca. Yo misma en mi día a día pues tengo varias mujeres autistas en consulta, pero me parecía que tenía pocas para todo lo que había leído. Entonces intenté buscar alguna con la que poder hablar de todo esto. Y entonces lo que hice fue contactar con CEPAMA, que es el Comité de Apoyo y Concienciación para la Mujer Autista. Contacté con ellos, como no hay información, pues tampoco hay cuestionarios, entonces pues me inventé uno como bien podía, cogí información tampoco hay un cuestionario validado de violencia obstétrica, entonces hice lo que pude y
gracias a ellas, a 15 mujeres que se ofrecieron a poder estar conmigo y hablar conmigo, pues hice este pequeño estudio totalmente de andar por casa con ningún rigor, más allá que de su experiencia, que para mí es todo rigor, que no se necesita. De las 15 mujeres, 13 tenían diagnóstico de autismo, seguido por altas capacidades, que era el segundo diagnóstico más común, TDAH, una mujer puso Asperger y bueno, alguno más. Sabemos que estas neurodivergencias se pueden dar en solitario, pero que muchas veces vienen acompañadas con una alta comorbilidad de 2 diagnósticos o 3 diagnósticos, lo que llamamos la doble o triple excepcionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que me dijeron las mujeres? Que todas habían recibido el diagnóstico después de haber sido madres. O sea, el 100%. Cuando les preguntaba si se habían sentido cuestionadas al decidir ser madres, el 42% me dijo que sí, y cuando les preguntaba por quién, pues veis un poco las respuestas, ¿no? Por comadronas, por mi entorno, por mi ginecóloga, que me dijo que igual no estaba preparada para ser madre, que era demasiado para mí, por mi hermana, en mi caso por tener hijos previos, porque 2 se consideraba que, bueno, eso sí podías, pero 3 ya... Les preguntaba también cómo habían sentido ya la atención al parto. Hasta un 42% habían recibido comentarios irónicos, descalificadores o en tono de chiste acerca de su comportamiento durante el parto. Un 28% se había sentido infantilizada, con diminutivos como mamá, gordita, de este estilo. Y un 57% se había sentido infantilizado o anulada por el equipo médico, ¿no? Me decía una mujer: me sentí coaccionada. En un hospital universitario me presionaron para que accediese a que me rompieran la bolsa para que el estudiante lo viese. El 50% de ellas dijo que les resultó difícil o imposible preguntar o manifestar sus miedos o sus inquietudes durante la atención al parto, y que el 35% sienten que se realizaron procedimientos médicos sin su consentimiento, ¿no? Os dejo aquí este testimonio también. Durante el parto, la ginecóloga se puso a mi lado y me preguntó varias veces que si quería que me ayudase. Una de las veces le dije que sí, clavó su codo en mi barriga y empujó con fuerza hacia ella. En un minuto se acabó el parto y yo me quedé fatal. Después no me acuerdo durante cuánto tiempo sentí como si hubiera pasado una pisonadora encima. Fijaros, hasta el 57% se sintió vulnerable, culpable o insegura en algún sentido en la atención al parto. Una mujer me decía: mi hijo mayor tenía un color totalmente azul cuando nació. El APGAR fue de 9/10. Tengo la sensación de que algo pasó en el parto y que no me lo contaron. Cuando mi hijo tenía 4 años, le diagnosticaron de autismo nivel 1, grado 1, y me resultó imposible no pensar en ese momento, en el momento del parto. Y pensé que quizás en el parto... luego le diagnosticaron a ella, y ahí fue cuando pensó por primera vez, cuando sintió cierta desculpabilización de que ella no había tenido nada que ver con eso, ¿no? El 50% se sintieron expuestas en el trabajo de parto. Y aquí os pongo algunos de sus testimonios también. Fijaros, decía, ¿no? El 100% de las mujeres recibió su diagnóstico tras haber sido madre. Aquí una de ellas nos cuenta: yo llegué a mi diagnóstico después de que a mi hija le diagnosticaran TA1, con 6 años. Supongo que si hubiera tenido el diagnóstico anterior a eso, la situación hubiera sido diferente y no creo que a mejor. Me sentí muy infantilizada todo el proceso. Hubo un episodio de hiposensibilidad al dolor que les podría haber hecho sospechar que podía ser neurodivergente. Me pusieron una bola de morfina después de la cesárea y no se desinfló en 24 horas. Y solo pedí 2 paracetamoles para el dolor. Esto es un signo que nos debe hacer sospechar, ¿no? Durante la atención al parto, la percepción del dolor, que puede estar disminuida o ampliada en las mujeres neurodivergentes y autistas, ¿no? Entonces, ella cree que el hecho de haber conocido su diagnóstico antes del parto no le hubiera ayudado especialmente. Lo dicen otras mujeres. ¿Y por qué lo dicen? Porque sí que sienten que les hubiera servido a ellas como cierta explicación, pero también sienten que el hecho de compartirlo con el personal médico no cambia la atención que reciben en el parto, porque el personal médico no sabe qué hacer con esa información, porque no tiene formación, no tiene conocimientos. Entonces, a veces sienten que eso lo único que va a hacer es hacerles sentirlas más vulnerables, que eso no va a ser un extra en el que vayan a recibir apoyo de ningún tipo, ¿no? Ese relato es un poquito más largo, pero os lo quería poner entero. En el parto de mi primera hija me hicieron la maniobra de Hamilton sin mi consentimiento ni información. Yo no quería oxitocina y tampoco quería epidural. Hice un plan de parto, pero no se lo quisieron leer.
Terminó siendo un parto nada respetado, lleno de tránsito de diferentes personas. Decidieron ponerme oxitocina, querían que me pusiera la epidural, pero yo no quería. Pedí óxido nitroso y me lo trajeron, pero no me ayudaron en cómo usarlo. Pedí la epidural porque sentía que ya no podía más. Y me dijeron que como no había querido antes y estaba en una cesárea, pues que me aguantara. Pedí ayuda llorando, porque cuando llamaba al telefonillo no me contestaban. Cuando llegaron al servicio de anestesia, llegó el servicio de anestesia por fin, echaron a mi marido de la sala. Yo necesitaba una mano. Rogué llorando que me diera la mano la enfermera. El anestesista se rió de mi tolerancia al dolor, diciendo que pobrecita de mí cuando tuviera una grieta en el pezón. Porque claro, el anestesista tenía mucha historia sobre eso, sabía muy bien cómo era sentir una grieta en el pezón, ¿verdad? Yo lloraba. Llegaron más actos de varias personas, la falta de comunicación, no saber por qué pitaba todo el rato, no saber cómo estaba mi bebé, tener taquicardias, fiebre, agotamiento, que se rían de ti, de tu capacidad. Tras calmarme y centrarme en mi bebé, en pedirle que saliera, que todo iba a ir bien, parece que continué el trabajo de parto. Llegó el expulsivo y fue un parto instrumental. Mi niña llegó sana, despierta, me miraba fijamente a los ojos. Llegó mi milagro, mi regalo y mi maestra de vida. ¿Qué sabemos sobre qué es lo que me contaron ellas sobre sus duelos, sobre los duelos perinatales? El 38% de las mujeres había tenido una pérdida gestacional del primer trimestre, todas ellas, con diferentes tipos de interrupciones del embarazo. Les pregunté si se habían sentido acompañadas en su proceso, tanto por el sistema sanitario como por su entorno, y el 100% me dijeron que no. Luego les pregunté también, que no lo he puesto, pero si recibieron atención psicológica por ello, si la hubieran necesitado, y el 100% me respondió que no la había obtenido. Algunas de ellas ya la tenían y lo mantuvieron, y algunas pocas de ellas lo pidieron, pero que no se les ofreció, que jamás se les ofreció. Les pregunté entonces qué hubieran necesitado, y fijaros, me decían consuelo, atención psicológica especializada, que la ginecóloga no me hubiera dicho, mira cómo se oye el corazón, pues lo vas a perder. Me impresionó muchísimo el sonido del corazón. Para mí hubiera sido una pérdida mucho más natural si me dicen simplemente que lo iba a perder. De esto hemos hablado antes, ¿no? Hubiera necesitado un manejo expectante, pero se me negó, alegando que era una malísima idea. Hubiera necesitado un personal empático, amoroso y con un interés genuino por mi bienestar. Otra de ellas me decía, hubiera necesitado estar sola en la habitación. Primero fue farmacológico y horas más tarde legrado, porque no había quirófano. Yo quería a mi hijo. Fue dolorosa la pérdida y en la habitación esperando casi un día. Durante el expulsivo estuve con una familia numerosa metida dentro de mi habitación. Ni siquiera intimidad ni silencio en esos momentos. Posteriormente al legrado vi cómo iba la basura. Eso fue lo peor. Deberíamos poder tener los restos y poder enterrarlo como otra persona. Y creo que he ido muy rápido porque quería llegar aquí y que las escuchaseis. Fijaros, muchas de ellas, como os decía, no reciben el diagnóstico hasta que sus hijos reciben el diagnóstico. Alguna de ellas me dijo esto y me gustó mucho, por eso os lo traigo, ¿no? Hasta que no tuve a mi hijo no me vi. Creo que nos pasa a todas en la maternidad, pero a ellas probablemente especialmente. Y sí que quería recomendaros pues, que echaseis un vistazo a toda la información que tiene CEPAMA. Tiene vídeos en YouTube colgados de sus congresos muy interesantes, son accesibles, gratuitos. Si podéis seguirla a ella Immigrants, es una mujer con diagnóstico de autismo, mujer, madre, activista y discapacitada otra vez, ¿no? Imaginaros. Y está haciendo un estudio interesantísimo de cómo viven las mujeres neurodivergentes desde, ¿no? Porque hemos hablado de la maternidad, del parto, pero ya está haciendo un estudio con una población amplísima, lleva años haciéndolo, para estudiar cómo viven desde la menstruación pues hasta la menopausia, ¿no? Que también tenemos muy poquita información sobre ellos. Y os pongo alguna lectura más y muchas gracias por haberme escuchado este rato.